En un anterior vídeo os hablé de la QBA Inno 1 que se presentó en China y si salía al precio al que decían, una impresora de resina full color iba a revolucionar el mercado. Y no me equivoqué al decir que eso era el principio del fin de la resina gris, porque Heijers ha dado un golpe sobre la mesa y ha sacado la Heijers G1, una impresora de resina sobre mesa capaz de imprimir figuras 3D en alta resolución con millones de colores, hasta imprimir a color sobre cualquier tipo de objeto que te puedas imaginar, desde un precio muy asequible para casi cualquier maker que se dedique a la impresión 3D como negocio. Los que imprimimos en resina sabemos que muchas veces la impresión no es el verdadero problema. Puedes sacar una figura con un nivel de detalle brutal, puedes tener una pieza limpia, bien curada, perfectamente impresa, pero al final siempre llegas al mismo punto. Tienes una pieza gris. Y una pieza gris puede estar muy bien técnicamente, pero todavía no parece un producto terminado. Y es ahí donde entra el color. Y el color en resina normalmente significa pintar, imprimir, barnizar, corregir, dedicar horas y tener bastante mano. Por eso lo que ha traído Heijers lo llevo soñando muchísimo tiempo, porque promete atacar justo el problema, sacar piezas 3D a color desde una máquina de escritorio. Y si eso funciona de verdad, puede ser muy importante para quienes imprimimos en resina. Hacemos piezas personalizadas o queremos montar un negocio alrededor de esto. Pero hay una pregunta que para mí es más importante que si imprime bonito. Si una máquina así puede pagarse sola o si se queda en un capricho carísimo. Y eso lo vamos a mirar en la parte de los costes, porque ahí puede estar la diferencia entre revolución y humo. Aviso desde el principio, no tengo esta máquina, no la he probado y esto no es un anuncio. A mí esta idea me lleva rondando la cabeza desde hace años, cuando vi por primera vez máquinas industriales de impresión 3D a todo color tipo la Mimaki o la Stratasys o similares. Pensé, vale, esto algún día tiene que llegar a algo más pequeño, porque la resina ha avanzado muchísimo. Hoy puedes conseguir en casa un nivel de detalle que hace unos años parecía impensable, pero el acabado final sigue siendo el muro. En FDM ya hemos visto sistemas multicolor bastante accesibles. En resina, en cambio, si quieres una pieza realmente a color, casi siempre acabas en dos caminos: o pintas a mano o te vas a soluciones industriales, que están fuera del alcance de la mayoría. Y por eso esta máquina me flipa. La Heijers G1 se presenta como una máquina de escritorio capaz de combinar impresión 3D a todo color con impresión UV y distintos accesorios para trabajar sobre objetos o superficies. Dicho de forma simple, no parece una impresora de resina normal, porque si tú haces miniaturas, bustos, prototipos, piezas decorativas o productos personalizados, sabes que imprimir es solo una parte. Después viene todo lo que hace que esa pieza se pueda enseñar, vender, entregar con buena presencia. De hecho, creo que eso es solo la parte más llamativa. Lo importante de verdad puede estar en otra cosa. ¿Cuántos pasos manuales consigues quitarte entre la impresión y la entrega al cliente? No creo que esto vaya a sustituir automáticamente a un pintor de miniaturas, no va por ahí. Pero sí puede abrir una categoría intermedia muy interesante. Piezas que salen con un acabado visual suficientemente bueno para ciertos productos. No para una miniatura premium de concurso seguramente, pero sí para regalos personalizados, prototipos visuales, figuras sencillas, merchandising o piezas donde el cliente quiera algo bonito, entendible y listo para entregar. Y eso, si los costes cuadran, puede tener bastante sentido como negocio. Una de las razones por las que le he puesto el punto de mira a esta máquina en cuanto la he visto es la marca. Heijers no es una empresa que haya salido de la nada con 4 renders bonitos. Ya tiene una experiencia en impresión 3D, especialmente en entornos súper profesionales, y también ha intentado acercarse al usuario avanzado con máquinas de resina más cerradas y automatizadas. Y en una máquina como esta, eso importa y mucho, porque aquí no hablamos solo de mover un eje y curar resina capa por capa. Hablamos de color, tintas, cabezales, calibración, soportes, software y mantenimiento. Y aquí hay una pieza que me preocupa especialmente porque puede convertir una máquina espectacular en una máquina desesperante, y es el tema de los cabezales. Luego volvemos a eso porque en una impresión UV esta parte no es ninguna tontería.
Por eso creo que la experiencia de usuario va a ser clave. Tiene que ser consistente, tiene que ser repetible, tiene que ser algo que puedas usar sin pelearte con ella cada 2 días. Y aquí está la duda típica con este tipo de ecosistemas. Si todo está bien cerrado y bien diseñado, puede ser una maravilla porque reduce la fricción. Pero si dependes demasiado de sus consumibles propietarios, costes altos y limitaciones del sistema, entonces puede ser una máquina muy bonita, pero complicada de amortizar. La pregunta es si imprime bien de forma repetible y con costes razonables. El volumen de trabajo también llama la atención, 420 x 330 x 130 milímetros. La base equivale más o menos a una hoja DIN A3 y esos 130 milímetros de profundidad permiten trabajar no solo con impresión UV plana, sino también con relieves y objetos con volumen. El modelo superior se espera que utilice un cabezal Epson i3200, que es un dato interesante, pero también abre una duda importante. En impresión UV, el cabezal es una de las piezas críticas. Heygears habla de un diseño antiobstrucción con calentamiento de cabezal, algo que tiene sentido porque la temperatura ayuda a mantener la viscosidad adecuada de la resina o de la tinta durante la impresión. También habla de la limpieza y el mantenimiento automatizados de cabezales y esto, para mí, es clave. Porque una máquina así puede ser espectacular en una demo, pero si cada 2 días tienes que pelearte con un atasco, limpiezas manuales o fallos de color, el encanto desaparece bastante rápido. Aquí hay un detalle técnico que me parece muy potente. Heygears habla de imprimir color y zonas transparentes en el mismo bloque, sin sangrado de color. Si eso funciona bien, hablamos de piezas que mezclan transparencia, volumen y color en el propio diseño. Eso puede tener aplicaciones muy interesantes en figuras, prototipos visuales, objetos decorativos o piezas donde el acabado transparente forme parte del producto. Pero que haya mercado no significa automáticamente que haya negocio. Para que esto tenga sentido, la máquina no solo tiene que sacar piezas bonitas, tiene que sacarlas con un coste y una repetibilidad que no te destrocen el margen. Y ahí empieza la parte menos sexy, pero la más importante. Por cierto, ¿y lo de suscribirte? ¿Se te ha olvidado ya o qué? Venga, dale aquí, suscríbete ya, que te cuesta 2 segundos, seas perezoso. Ahora entramos en la parte que para mí separa una revolución real de una máquina muy bonita pero difícil de justificar. Los costes y el mantenimiento. Porque todo esto suena de madre, pero una máquina así no se puede valorar solo por lo que promete. Hay que mirar los costes de tintas, resinas, soportes, limpieza, mantenimiento, piezas fallidas, posibles recambios y cabezales. Según la información que se ha visto, la G1 utiliza una estación lateral con un sistema de 8 canales de tinta y depósitos de 1 litro por color. También incorpora agitación automática para la tinta blanca, que es importante porque la tinta blanca suele ser especialmente delicada en impresión UV. Se especula que esa configuración puede manejar CMYK, barniz, resina transparente y resina base de construcción, aunque aquí habrá que ver exactamente cómo queda este sistema final. Además, Heygears habla de una resina suave, baja en alérgenos y segura para el contacto con la piel, algo pensado también para aplicaciones tipo DTF sobre ropa. Y la máquina integra filtración de CUV con carbón activado para reducir gases y olores. Todo eso suena muy bien, pero también nos recuerda que esto no es una impresora sencilla. Es un sistema bastante complejo y en sistemas complejos la rentabilidad no depende solo de que la pieza salga bien, depende de cuánto cuesta producirla, cuánto mantenimiento exige y cuántas piezas buenas puede sacar sin perder tiempo ni margen. Hay una característica más que a mí me interesa casi tanto como el color y es los soportes solubles. En lugar de usar los clásicos soportes rígidos de resina, esta máquina emplearía un material tipo gel que se disuelve en agua. En teoría, sumerges la pieza terminada, el soporte se deshace y el objeto queda intacto. Aquí desaparecen por completo el tema de reducir marcas, roturas, limpieza manual, estás ahorrando tiempo y mejorando el acabado. La otra parte interesante es el diseño modular. La G1 no parece pensada solo para modelos 3D y eso a mí me flipa. También puede trabajar
como una cama plana grande tamaño DIN A3 para impresión UV estándar, un módulo rotatorio para objetos cilíndricos de hasta 245 milímetros de alto y 100 milímetros de diámetro y un sistema de rollo de película para tiradas largas tipo DTF o stickers y una cinta transportadora para imprimir varios objetos planos de forma más continua. Esto cambia bastante el enfoque, porque quizás el modelo 3D a color es lo que más llama la atención, pero la parte de personalización UV puede ser lo que más ayude a amortizar la máquina. Si solo sirve para figuras a color, tienes que recuperar la inversión con figuras a color. Pero si además puedes hacer objetos personalizados, DTF, piezas promocionales o tiradas pequeñas, ya tienes más posibles líneas de producto. Otro punto clave es la calidad real. Heygars afirma que la máquina puede imprimir hasta 3 veces más rápido que impresoras UV tradicionales. Y suena muy bien, pero aquí necesito ver comparativas reales, porque 3 veces más rápido depende mucho de contra qué lo compares y en qué tipo de trabajo. La máquina también incluye una función de calibración automática con cámara, haciendo una especie de snapshot de la cama para alinear digitalmente los diseños sobre los objetos. Para impresión UV esto puede ser muy útil, sobre todo si trabajas con objetos colocados en la base y necesitas precisión. Y a nivel de software, Heygars habla de su ecosistema con Blueprint Studio, que ya es conocido por preparar, orientar y colocar soportes en piezas 3D con un enfoque bastante automático tipo One Click. También se mencionan herramientas de IA para pasar textos a 3D o de imagen a 3D. Todo eso puede ayudar mucho a reducir fricción, pero de nuevo, necesito verlo funcionando en condiciones reales. Ahí es donde se ve si una máquina es útil de verdad. Hay un dato que no quería dejar fuera, porque cambia bastante cómo hay que mirar esta máquina, el precio. Ahora mismo, en la página oficial, Heygars no está vendiendo la máquina como una compra directa normal, sino como una reserva de $50 para acceder a la oferta de lanzamiento. Y luego hay 3 paquetes. El más básico es la Heygars G1 Starter Pack, que aparece con un precio de oferta VIP de $1.699. Después está el Heygars G1X Starter Pack, que sube a $2.999. Y el paquete más completo, el G1X Full 3D Pack, aparece a $3.299. Esto es importante porque no es una compra tipo me la compro para probar y ya veré. Estamos hablando de una herramienta que, si la miras como negocio, tiene que tener un plan detrás. Si lo que te interesa es la parte de impresión 3D full color, no miraría solo el precio de entrada de $1.699, porque la pregunta es ¿cuánto cuesta la configuración que necesito para hacer justo lo que me ha enamorado de esta máquina? Y en mi caso son los $3.000. Yo desde luego la voy a seguir muy de cerca. Y ahora te pregunto a ti, ¿la ves como una revolución real para la resina o crees que todavía estamos demasiado cerca del marketing? Déjamelo en los comentarios porque me interesa mucho saber cómo lo veis los que imprimís, pintáis o vendéis piezas. Y si quieres que siga analizando máquinas, tecnologías y oportunidades reales alrededor de la impresión 3D, suscríbete. Cuando haya pruebas reales, los analizaremos aquí. Y nada más, si quieres ver otros prototipos de máquinas nuevas que imprimen en metal, te dejo un vídeo por aquí y otro por aquí de cómo hago un proyecto real con una parte impresa en aluminio. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.